¿Qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a nuestra tercera sesión síncrona de nuestro módulo 10, Transformaciones en el mundo contemporáneo. Y bueno, qué rápido se pasa el tiempo. Ya es la tercera semana de actividades y vamos a revisar precisamente las actividades que vamos a desarrollar en esta semana 3. Y bueno, les recuerdo mi nombre, soy su asesor virtual, todavía se me sale facilitador. Bueno, asesor virtual, Mari Carmen Guzmán García. Y realmente espero que esta sesión pueda resolver cualquier duda que tengan respecto a las actividades, a los contenidos y ampliar la visión que tenemos para el desarrollo de nuestras actividades integradoras. Si me permiten, voy a compartirles la presentación con la cual vamos a revisar el orden del día y todo lo que vamos a desarrollar. Me cambio de pantalla. Mientras tanto, aprovecho para darle la bienvenida a quien nos acompaña. Tenemos a Ari, está Carla, bonita noche. Y aquí está. Muy bien, ahora nos vamos con nuestra presentación. Y creo que me va a cambiar la pantalla, sí, me cambió la pantalla. Ya voy, ya voy. Estoy. Ahora parece que sí se activó. Y aquí vamos. Muy bien. Semana 3, módulo 10, transformaciones en el mundo contemporáneo. La orden del día de nuestra sesión. Ya dimos la bienvenida. Revisaremos muy rápido nuestra dinámica de trabajo del módulo y de esta semana 3. Vamos a revisar cuál es el propósito de la unidad que vamos a trabajar. Revisaremos los recursos que tenemos disponibles dentro de la plataforma. Analizaremos profundamente el desarrollo de nuestras actividades integradoras y el resto de las actividades que hay que desarrollar a lo largo de esta semana, que son nuestro foro, las formativas, socioemocional y por ahí otro par de cuestionarios que vamos a tener disponibles. Obviamente, solucionaremos cualquier duda que se les presente a lo largo de esta presentación o bien que ustedes ya tengan para el desarrollo de sus actividades. Nuestro módulo consta de 4 semanas, de las cuales nos encontramos en la semana 3. Los valores de cada una de las actividades que desarrollamos dentro de la plataforma es diferente, pero cada una de ellas suma de igual manera a nuestra calificación final. Las actividades integradoras que desarrollamos en la semana 1, 2 y 3 nos aportan 7% cada una de ellas, para un total del 42%. En la semana 4, que ya es la siguiente, vamos a desarrollar nuestro proyecto integrador, el cual nos suma 30 puntos a la calificación. Asimismo, tenemos el foro de integración también en la semana 4, que nos puede sumar hasta 8 puntos, representa el 8%, un poquito más que una actividad integradora. La autoevaluación, también para la próxima semana. Habilidades socioemocionales, tenemos 2 cuestionarios. Uno lo respondimos en la semana 1 y tenemos uno más en esta semana de trabajo. También vamos a trabajar con un cuestionario de habilidades socioemocionales. Y por último, nuestra actividad dentro de la plataforma nos suma un 5%. Recordemos que la manera más sencilla para poder realizar nuestras actividades y estar seguros de que nosotros vamos a obtener el mejor resultado en el desarrollo de estas es revisando la rúbrica o matriz de valoración, revisando punto por punto qué es lo que tengo que hacer y revisar mi actividad si ya lo hice.
Recuerden que para la realimentación yo les voy a marcar aquellos puntos que tuvieron alguna debilidad o bien que omitimos de alguna manera. Dispongo de 72 horas máximo para evaluar cada una de sus actividades, que son 3 días, sin contar los fines de semana. El aspecto que tiene mayor peso es el cognitivo, pues nos suma 40 puntos. Después, cada uno de los siguientes, que son actitudinal, comunicativo y el de pensamiento crítico, nos suman 20 puntos cada uno de ellos. En el aspecto cognitivo, para una de las actividades de esta semana, que son potencias y conflictos, para obtener el máximo puntaje en el nivel de experto, nos dice que hay que elaborar un mapa mental. Recuerden que es diferente un mapa mental de un mapa conceptual, ¿sí? Yo les voy a mandar material extra o material de apoyo para poder tener clara esta diferencia y cómo elaborar uno. Es más, la diferencia ya se las mandé en la semana 1 de materiales de apoyo, podemos revisarlo. Además, hay que desarrollar clara y completamente los siguientes elementos: características de las potencias mundiales y de las economías emergentes, características de un conflicto territorial y de los recursos estratégicos. En un párrafo hay que describir claramente las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica, poner énfasis en el conflicto que elegimos anteriormente, el territorial, ¿de acuerdo? Y subir el documento a la plataforma. Eso es nada más en el aspecto cognitivo. Debemos revisar también el actitudinal, el comunicativo y el de pensamiento crítico. Asimismo, para nuestra actividad integradora 6. Nos vamos directo con nuestra unidad 3. Perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. El propósito de nuestra unidad, ¿cuál es? Vamos a dar lectura. Dice: en esta tercera semana del módulo haremos un recorrido por los retos mundiales y la búsqueda de paz en la solución de conflictos. Además, veremos cómo estos no solo son cuestiones que competen a los mandatarios de cada gobierno, sino que debemos aceptar nuestra responsabilidad social y reconocer cómo las decisiones que toman los estados afectan nuestra cotidianeidad y proyecto de vida. Es decir, los responsables de nuestra cotidianeidad, de nuestro estatus, nuestra forma de vida, nuestro modus vivendi, no es un gobernador. Nosotros debemos asumir la responsabilidad que tenemos en este contexto. ¿Cómo participamos? ¿Qué hacemos? ¿En qué contribuimos? O incluso, ¿en qué dejamos de contribuir? Y podría ser importante hacerlo. ¿De acuerdo? Vamos a revisar los recursos que tenemos en la plataforma a lo largo de esta semana. Nuestra actividad integradora 5, la cual tiene por nombre Potencias y Conflictos. Tenemos aquí las actividades que nos van a apoyar para el desarrollo de ella, que son 4 PDFs y uno interactivo. El primero, que tiene por título Hegemonía estadounidense y las potencias emergentes. Primero, debemos saber qué es hegemonía. Hegemonía es la supremacía que ejerce un país o un estado sobre otros, o bien también podríamos decirlo a una empresa sobre el resto de ellas. El dominio que tenemos. Sabemos que Estados Unidos ha ejercido cierta hegemonía sobre muchos países después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esto en el año de 1989. Y hasta el día de hoy, Estados Unidos sigue manteniendo esta hegemonía. Esto es lo que vamos a revisar dentro de este PDF, además de las potencias emergentes, que podemos resumir con unas siglas: BRICS, B-R-I-C, BRICS, B-R-I-C-S, ¿sí? Por las siglas que representan B para Brasil, R para Rusia. Rusia como país independiente ya no es una URSS. Recuerden que la URSS era todo un conjunto de países. Ahora Rusia es un solo país. Entonces, BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por eso esta nomenclatura. Estos son los 5 países que representan las potencias emergentes, aquellas que están tomando poder, aquellas que están saliendo adelante y pueden denotar ya casi dentro del primer mundo.
En segundo lugar, tenemos recursos estratégicos. Primero que nada, debemos establecer qué es un recurso estratégico. Y esto se le denomina a los bienes absolutamente básicos para el desarrollo y la independencia nacional. ¿Ok? Estos recursos le van a permitir a un país desarrollarse y mantener su autonomía. Estos recursos estratégicos están divididos en aspectos diferentes de acuerdo a su disponibilidad, el elemento clave que éste pueda tener y la proyección que tengan a futuro. Por ejemplo, el agua, ¿sí? Diremos, el agua que tomamos, no. Agua como un medio de comunicación. México es un país que tiene buen recurso en cuanto al agua, además de lo que la disponibilidad que tenemos para tenerlo en una casa habitación, también nos referimos a la forma en que pueden llegar mercancías o personas por esta vía. Hay países que, sobre todo en Europa, que están en el centro y no tienen ninguna entrada marítima. Nosotros nos pueden llegar desde Europa o bien desde Asia. Muchos de los recursos que vienen de Asia, es decir, de China principalmente, cruzan el canal de Panamá, dan la vuelta para llegar a los puertos de Veracruz y desembarcar o bien irse a Estados Unidos. Hoy en día se está fabricando, se está creando una superpista que va a comunicar el Pacífico con el Golfo, lo cual permitirá que muchas embarcaciones lleguen al Pacífico, ahí desembarquen y la mercancía se traslade hasta puntos de distribución que se encuentran en el Golfo de nuestro país. Es por eso que se le llaman recursos estratégicos. Asimismo, van a haber algunos otros entre los que figuran los alimentos, la tierra cultivable, por mencionar algunos, y obviamente los recursos energéticos. Posteriormente, conflictos territoriales. Ay, conflictos territoriales se les llama a aquella lucha para poder delimitar las zonas fronterizas, en dónde termina un país y dónde concluye otro. Van a haber diferentes conflictos territoriales que se han dado a lo largo de la historia. Desde mi punto de vista, algunos innecesarios, absurdos y completamente inútiles. Por ejemplo, el conflicto territorial que existe entre Estados Unidos y Cuba por el espacio de Guantánamo. Guantánamo es un pequeño espacio que está dentro de la isla de Cuba. Díganme, ¿por qué Estados Unidos, que está de este lado, pelea un pedacito que está en una isla lejana a él y está más cerca de otro que es Cuba? En todo caso, podría ser un país independiente y mejor aún, pertenecer a Cuba y eliminarse de conflictos. Pero bueno, ¿por qué se pelean? Precisamente por los recursos estratégicos. Asimismo, podríamos mencionar la Guerra Santa o la guerra en los países de India, lo que es Pakistán, lo que es Siria, Egipto, Irak, Libia. Ahí tenemos un recurso muy importante que es petróleo. Es por eso que se dan tantos conflictos territoriales en esta área. Uno más que podemos recordar es el de Inglaterra con Argentina, por las Islas Malvinas. Voy otra vez. Inglaterra está en Europa, Argentina está en América. Las Islas Malvinas están muy cerca de Argentina, cerca de América. ¿Por qué Inglaterra, que está en Europa, pelea unas islas que están acá? Y la verdad es que las ganaron. En esa lucha que se da, Inglaterra se queda con las Islas Malvinas y es una guerra o un tema que yo creo que al día de hoy los argentinos no han terminado de superar. Y me parece normal, pues es un territorio que es más fácil que le pertenezca a América, a un país de América, a que sea de uno de Europa, estando tan lejos. Pero bueno, son otras de las guerras que se han dado. Esto es lo que van a ver en este recurso. Posteriormente, acciones para la paz. Ya vimos que después de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de las Naciones ONU, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hace la ONU? ¿Cómo se conforma? ¿Cuántos integrantes tiene y cuáles son las funciones que hace cada una de ellas? Debemos saber que la Organización de las Naciones Unidas está conformada por un Consejo de Seguridad, así como por una Asamblea General. Y vamos a ver cuáles son las funciones que realiza cada una de ellas. Posterior a ese, tenemos
uno que es avances tecnológicos actuales. Ya en algún momento vimos la revolución industrial, ahora vamos a ver aquellos avances actuales, empezando desde el siglo XX, por ahí de 1900, donde iniciamos con la radio, después viene el teléfono, la televisión en blanco y negro, después la televisión a color, la computadora, que no era para nada como la que conocemos hoy. Hoy tenemos hasta tablets así chiquitas, antes una computadora era todo un cuarto, incluso las impresoras. Pero bueno, vamos a ver cómo va avanzando todo esto. Los satélites artificiales, los celulares. Yo recuerdo en aquellos años, cuando iba en la preparatoria, el primer celular tenía que estar conectado al auto, ¿sí? Y era un tabicote enorme y cuando sonaba y no estabas en el auto, ¿cómo te dabas cuenta? Porque sonaba el claxon. O sea, sonaba el claxon del auto para que se escuchara el teléfono. Y hoy en día, bueno, tenemos unos dispositivos tan portátiles que es increíble. Bueno, vamos a ver todo este tipo de avances tecnológicos, el Internet, la computadora, la fibra óptica, los primeros smartphones, hasta lo que tenemos hoy en día, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ya me fui, me pasé con uno en avances tecnológicos. Era solamente hasta acciones para la paz, la ONU. Ahí llegábamos con potencias y conflictos para poder desarrollar nuestra actividad integradora 5. Todos los demás son para la actividad integradora 6, el mundo actual. Precisamente lo que acabo de mencionar, avances tecnológicos actuales. Posteriormente, vamos a hablar sobre los retos contemporáneos. Entre ellos tenemos la inclusión. Yo creo que todas estas palabras son de las que vemos y escuchamos de manera cotidiana. Ya es nuestro pan de cada día. Inclusión, exclusión, calidad de vida, desarrollo sustentable, desigualdad, etcétera. Primero que nada, debemos de saber que la inclusión es un proceso que garantiza que las personas, todas ellas, tengan las mismas oportunidades para poder participar en actividades económicas, laborales, educativas, sociales, culturales, ¿de acuerdo? Sin exclusión alguna, por ningún tipo, ni por la condición física, ni por la salud, ni por la economía, ni por el sexo, etnia, nada, ¿sí? Veamos cómo hoy en día se hace mucho énfasis en la inclusión, en el tema de las preferencias sexuales. Tan es así que hasta sea, desde mi punto de vista, cabe mencionar y resalto que aquí estoy expresando mi punto de vista personal. Deteriorar el idioma, deteriorar nuestra forma de hablar. Hay palabras que ya están conformadas. Todos, todas, o sea, no es necesario, todos implica a un, si estamos hablando de igualdad, pues todo se debería referir a cualquier género. Y ahora no son todos, sino también todas y todes. Todes para referirse a aquellas personas que no entran ni en los os ni en las as, sino son intermedios, etcétera. Entonces, ¿qué necesidad de deformar el idioma cuando podemos trabajar la inclusión en muchos otros aspectos, como son los compañeros o las personas de etnias diferentes? Involucrarlos en una sociedad globalizada para que tengan una participación ciudadana real. Insisto, es mi punto de vista personal. No, si hablamos de inclusión, todos somos iguales. No tengo por qué ponerte una palabra diferente. Si te quiero incluir, lo hago con la que ya existe. Pero bueno, el mundo, o sea, cada cabeza es un mundo y asimismo tenemos diferentes opiniones. Posteriormente, lo contrario a la inclusión, tenemos exclusión social. Ahora, la exclusión no se da solamente de los demás. Nosotros mismos podemos excluirnos y esta exclusión puede ser voluntaria o puede ser padecida, ¿de acuerdo? Y se puede dar de manera individual o también colectiva. Depende la situación de lo que estemos hablando. Me parece un tema muy interesante, el cual van a estudiar precisamente en este recurso. Posteriormente, desigualdad. Estamos hablando sobre la distribución de bienes en este recurso primordialmente, desigualdad económica, que es la diferencia en cómo se distribuyen los activos, el bienestar y los ingresos entre la población. Sabemos que en nuestro país sí existe la desigualdad, es un hecho, pero también es un hecho
que existen países donde la desigualdad es aún mayor. No existe ni siquiera clase intermedia, son como la clase alta y la clase súper, súper baja. Entonces, en México todavía podemos decir que tenemos cierta participación, cierta libertad a poder generar recursos, poder buscar opciones. Si bien no obtengo resultados en uno, tener la opción a buscar a otros. No estoy limitada en mi búsqueda. Aún así, existe esta desigualdad económica. A continuación, también para nuestra actividad integradora 6, tenemos relaciones de consumo. Aquí vamos a ver lo que es una relación de consumo, a qué hace referencia. Y esto es precisamente el vínculo que se establece en una persona que te va a proveer un producto o bien que te presta un servicio, que se le conoce como proveedor, y la persona que lo adquiere, lo compra, a quien se le conoce como consumidor. Es cierto que todas las personas podemos ser proveedores y consumidores en algún momento. Yo voy a la tienda y compro algo, soy consumidor. La persona que me vende es el proveedor, pero ellos a su vez le compran a otra persona. En ese momento son consumidores. Entonces, ese es un rol, un papel que se va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Ahora, tenemos participación ciudadana, que es una frase que escuchamos tan comúnmente cuando es temporada electoral, ¿no es así? La participación ciudadana es importante, tu voto cuenta. Tal vez nos fastidia en algún momento escuchar tanto, tanto. Yo creo que nos fastidia el hecho de que se inviertan tantos recursos en hacérnoslo saber, que se inviertan, que se pudieran invertir en otras cosas de labor social. Pero es un hecho que muchas veces dejamos de lado y minimizamos nuestra responsabilidad como ciudadanos y creemos que nuestra participación ciudadana no tiene tanta importancia. Cada uno de nosotros, cada individuo como ciudadano tiene voz, tiene voto y tenemos derecho a ejercerlo. Pero si creemos que no tiene importancia, así es, porque nosotros mismos lo estamos demeritando. De ahí la importancia de hacer valer nuestra participación y ejercer un país con democracia real. Posteriormente, desarrollo sustentable, otro tema que yo vengo escuchando ya desde hace algunos años. ¿Por qué? Pues por la contaminación, por el tema de calentamiento global. Es un hecho que es necesario ser cada vez más sustentables. Poder reciclar, poder obtener recursos que no dañen lo que tenemos hoy en día o bien que no perjudiquen aquello que van a requerir nuestras generaciones futuras. Si un recurso me causa bienestar a mí, pero pone en peligro la estabilidad de generaciones futuras, no es un recurso adecuado. Un recurso adecuado, un desarrollo sustentable se da a partir de utilizar recursos que no comprometan la estabilidad, de las generaciones futuras. Muy bien. Y bueno, por último, calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? ¿De qué depende? Este es un concepto que se puede manejar de diferentes formas y desde diferentes perspectivas. Puede ser que lo que yo considere calidad de vida no sea lo mismo para ti. Hay quienes dicen, debe de tener calidad de vida antes de morir. Es decir, que aun cuando esté enfermo, no padezca, no sienta dolor, tenga comida. Ahí estamos hablando de calidad de vida. Hay personas que se van al aspecto económico. Dices, necesito mucho dinero para tener una buena calidad de vida. Entonces, esto es una percepción y ustedes van a ver 4 acepciones de acuerdo a esto que otorgan los autores Alexander Salai, tengo mi acordeón, Alexander Salai, David Celia, Ship Chauteverdi y G. Quintero. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una percepción subjetiva, ¿de acuerdo? Depende cada uno de nosotros, pero es un hecho que de alguna manera todos los puntos que mencionan se ven involucrados para poder observar o tener cierta calidad de vida. Desde mi punto de vista, no depende del sistema económico, sino de la salud y las relaciones personales. Y hasta aquí las actividades, los recursos, que vamos a utilizar o a los cuales vamos a recurrir para nuestra actividad mundo actual.
El que sigue es estructura y desarrollo del ensayo, pero esto porque ustedes van a tener que desarrollar un ensayo y debemos tener bien clara esta estructura, pero no es un tema que vaya con la unidad. Algunos otros recursos que tenemos, bueno, no recursos, perdón, corrijo. Actividades, las formativas, nuestro cuestionario socioemocional. Hay que opinar, en este caso, sobre su asesor virtual y también van a opinar sobre el módulo 10. Vámonos con nuestra actividad integradora 5. Potencias y conflictos. Ay, perdón, me dieron ganas de estornudar. ¿Cuál es el propósito de nuestra actividad 5? Vamos a reconocer los conflictos territoriales y las estrategias para la paz. Hay que conocer las potencias mundiales y sus características. Para realizar esta actividad debemos saber reconocer los conflictos territoriales del mundo contemporáneo, conocer las acciones para fomentar la paz, identificar los países potencia, ya vimos que son BRICS, elaborar mapas mentales, buscar información fidedigna y utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. Vamos a entregar nuestra actividad en un procesador de textos y debe contener el mapa mental y estrategias para la convivencia pacífica. Vamos a el archivo que lo contiene. Y aquí está mi ejemplo. Me dice que lo trabaje en un procesador de textos, lo cual me lleva dentro del sistema que yo trabajo, que es Windows, un documento de Word. Depende con cuál trabajen, pues es el nombre de la aplicación que utilizamos. En mi caso es Word. Tengo mi portada, potencias y conflictos, el módulo en el que estoy. Hay que agregar fecha, nombre y facilitador. Mi primera actividad dice que es necesario construir un mapa mental en el que mostremos los siguientes elementos. Y voy a hacerlo un poquito más grande. Vean cómo, este es mi mapa mental. Bueno, me faltaron unas cositas, pero vean cómo la letra se ve muy, muy pequeñita. Pero yo aquí le puedo hacer zoom para poder leerlo. Ustedes no se preocupen si de repente dicen, ay, quedó muy pequeño. Yo lo puedo hacer más grande y poder leer lo que ustedes escribieron. Ahora, la primera parte que dice, hay que construir el mapa que contenga lo siguiente. Características de las potencias mundiales y las economías emergentes. ¿Ok? Entonces, tengo el primer punto. Déjenlo hago más grande todavía. Vean cómo tengo aquí potencias emergentes, ¿de acuerdo? Estoy hablando solamente de las potencias emergentes. Recuerdan que les mencioné las siglas o el acrónimo BRICS. ¿Por qué BRICS? Porque voy a hablar sobre Brasil, Rusia, India, China y aquí aún me falta Sudáfrica, ¿de acuerdo? Para completar las siglas. Esto es lo que hace referencia a los países emergentes. Voy a sacar otra parte donde hable sobre las potencias mundiales. En este caso, yo empecé hablando de Alemania y de Japón. Obviamente, podría hablar de Estados Unidos y su hegemonía, ¿ok? Es importante que no lo dejen de lado. Cabe mencionar. Ya tengo dos aspectos. ¿Qué más me pide? Características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos. Para ello, elige el conflicto, busca información al respecto, revisa las noticias sobre dicho problema y coloca imágenes alusivas. Ok, yo aquí tengo un pequeño mapa donde estoy hablando sobre características de recursos estratégicos, hablando de su disponibilidad, elementos clave y proyectos a futuro, pero debo de enfocarlos al conflicto que yo haya elegido. Ok, territorio de conflicto, Guantánamo, Cuba. ¿Entre quiénes? Entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cómo está la situación ahorita? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los elementos clave o los recursos estratégicos que se pelean aquí? ¿Están en pie? ¿Entran en disputa? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Eso lo debo de incluir en mi mapa mental.
Ahora lo hago más pequeño. ¿Sí? Y bueno, hay que colocar imágenes alusivas. Este mapa mental yo lo fabriqué en eDrawMindMap, que es una aplicación que me permite generar mapas mentales. Y ya tienen las líneas, yo nada más voy agregando las imágenes y el texto. Y es muy fácil. Lo descargué como un JPG, como una imagen. Después agarré y la pegué aquí. ¿De acuerdo? Recuerden, características de los mapas mentales. Un mapa mental siempre va a expresar al máximo la creatividad. No son rígidos, tienen líneas curvas, no rectas, no tienen demasiado texto, las imágenes son importantes, ¿sí? Es clara y simbólica con conceptos bien definidos. Desarrolla un estilo personal. Genera ideas propias dentro del diseño. Tiene asociaciones y conexiones. Organiza ideas básicas y encuentra palabras clave. ¿Ok? Así se podría ver un mapa mental. No está desorganizado. Esto me lleva a ir leyendo e ir comprendiendo conceptos clave. Esta es la primera parte de nuestra actividad. Posteriormente me pide escribir en un párrafo las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica, especialmente en el conflicto que tú hayas elegido, en el conflicto que elegiste en el mapa mental. En mi caso, fue el del territorio de Guantánamo entre Estados Unidos y Cuba. Las principales estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica entre países se basan en el respeto de las culturas, pensamientos, posiciones y generar diferentes instrumentos de paz como acuerdos a niveles internacionales. La lucha constante por acabar con la desigualdad y generar inclusión tanto entre las naciones como entre los países es una iniciativa fundamental que llevará tiempo a alcanzar. Pero si podemos participar en este tipo de acciones, no solo los gobiernos deben de accionar, etcétera, etcétera, etcétera. Es como nada más mi pequeña introducción. Entonces, ustedes van a hablar de las estrategias que se han planteado para fomentar la convivencia pacífica, enfocándose en el conflicto que hayan elegido. Y van a agregar las fuentes que hayan consultado. Eso es nuestra actividad integradora 5. ¿De acuerdo? Estamos hablando sobre fomentar la convivencia pacífica y aquí nos enfocamos en las potencias mundiales, economías emergentes y conflictos territoriales. Nos vamos a nuestra actividad 6. El mundo actual. El propósito de esta actividad es el de analizar los desafíos contemporáneos globales y su impacto en los derechos humanos. Además, reflexionar sobre las consecuencias de las tecnologías en la vida cotidiana. Si bien es cierto que la tecnología nos ayuda muchísimo, también es cierto que tiene algunos aspectos negativos por ahí medio ocultos. Para realizar esta actividad, debemos saber reconocer los desafíos sociales. Los desafíos sociales son los que mencionamos hace un momento como inclusión, exclusión, igualdad, desarrollo sustentable, participación ciudadana. ¿De acuerdo? También vamos a hablar sobre desafíos culturales, económicos y políticos del mundo contemporáneo. Conocer los derechos humanos, elaborar ensayos, realizar organizadores gráficos, buscar información fidedigna y utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. ¿Qué vamos a entregar para esta actividad? Nuevamente en un procesador de textos donde vamos a incluir un ensayo en el que expliquemos cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos en tu vida cotidiana y cómo se ven involucrados tus derechos humanos. Es por eso que debemos estudiar los desafíos que mencioné hace un momento, analizarlos e interiorizarlos, pensar cómo me veo yo involucrada en cada uno de estos. A lo mejor me enfoco en uno principalmente, en la inclusión. ¿Cómo vivo la inclusión en mi comunidad, en la escuela donde están mis hijos, mismo dentro de prepa en línea, en el contexto que tú decidas y que se te haga más fácil platicar o bien que tengas la necesidad de externar? También vamos a realizar un organizador donde expliques cómo repercuten estos desafíos sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos
en tu vida cotidiana y cómo se ven involucrados tus derechos humanos. Nos vamos a la muestra que yo tengo de la actividad. Actividad integradora 6, el mundo actual. Primero, vamos a desarrollar nuestro ensayo. Recuerden que aquí van a explicar con sus propias palabras, cuéntenme, ¿cómo es que repercuten estos desafíos sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos en tu vida cotidiana? No nos interesa saber lo que pasa en el mundo, lo que pasa en México como tal. Nos interesa saber cómo repercuten en tu comunidad, en tu ámbito, en el ámbito donde te desarrollas de manera cotidiana. Asimismo, cómo se ven involucrados tus derechos humanos, si han sido violentados o si por el contrario están siendo respetados. Recuerda que para realizar tu ensayo debes elegir un desafío contemporáneo revisado en la semana. Solo uno, aquel que se relacione más con tu cotidianeidad. Identifica las repercusiones del desafío en tu vida cotidiana. Realiza una reflexión sobre cómo tus derechos humanos se ven afectados y cómo estos te respaldan. Las partes de un ensayo. Siempre debemos incluir una introducción. Perdón, el desarrollo y la conclusión. Vamos a hacerlo un poco más grande para que puedan verlo más fácil. Ok, la introducción. La introducción es el planteamiento donde vamos a exponer el tema y lo que queremos defender, ¿de acuerdo? Aquí es bien importante que tratemos de incluir una frase, una oración, un enunciado donde llamemos la atención, donde captemos la atención del lector para que se interese en seguir con la lectura. Por eso dice que esta parte debe crear interés en el lector y debe ser más bien corta, de 1 o 2 párrafos, máximo. Esto representa, por mucho, un 20% de mi ensayo, ¿de acuerdo? La introducción es no más de un 20% de mi ensayo. Desarrollo. En el cuerpo del ensayo desarrollarás el argumento. Incluye la opinión que deseas exponer en el ensayo, además de argumentos, datos, hechos y opiniones de otros autores que apoyen o no tu opinión. Podemos utilizar información que no vaya de acuerdo con nuestro punto de vista, pero nos sirve de respaldo para tener una comparativa. Y por último, la conclusión, en donde vamos a resaltar la importancia de todos los datos que le van a dar validez a tu hipótesis. La hipótesis es lo que planteaste en la introducción. Y vas a terminar afirmando esta misma tesis o lo que intentaste defender o afirmar en tu ensayo. El ensayo debe terminar afirmando la propuesta que defendiste en el desarrollo del mismo. ¿Ok? Entonces, vean cómo todo va unido. La introducción estamos hablando de un 20%, una conclusión de otro 20%, entonces el desarrollo aproximadamente un 60%, hasta un 70%, 15% de introducción, 15% de conclusión y 70% de desarrollo. Ok, y eso es la parte que vamos a poner. Yo aquí nada más empiezo con una breve introducción donde el tema o el desafío que decidí elegir es el de desigualdad. Empiezo con mi hipótesis. Este ensayo abordará el tema de la desigualdad y sus repercusiones en México. Es un tema que nos involucra a todos, sin importar el estrato social o cultural al que pertenezcamos, debido a que esta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es la primera parte. En segunda instancia, dice, coloca las consecuencias positivas o negativas de los avances tecnológicos en tu vida cotidiana y qué papel juegan en la convivencia, libertad e igualdad. ¿Cómo hice en este caso mi gráfico o el tema que me piden? Inserté 2 Smart Art. Desde Word me fui aquí, insertar, Smart Art. Busqué, fue este, y le di a aceptar. Y ya me puso uno, ¿de acuerdo? ¿Qué fue este? Solo inserta 3.
pero me están pidiendo 3 aspectos: convivencia, libertad e igualdad. Aquí tengo convivencia, libertad e igualdad. Los aspectos positivos, decidí ponerles color. Aquí elegí los colores, ¿sí? Vean cómo los podemos cambiar. Y los aspectos negativos, inserté uno igual, pero lo elegí en colores grises. Y también le podemos dar otro tipo de formato, con bisel, forma, como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Ahora, aspectos positivos en la convivencia. ¿Sobre qué estoy hablando aquí? El Internet, por ejemplo, nos acerca a personas que están muy lejos. También estoy hablando sobre la televisión, donde digo que la televisión une a familias en momentos de programas de gusto común, así como que, ya va a empezar el partido de fútbol de tal equipo, vamos a verlo todos juntos, ¿no? Y comen y conviven. El Internet, por otro lado, pues nos ayuda a comunicarnos. Vean a nosotros. Estamos en diferentes lugares, estamos estudiando en una hora que generalmente una escuela preparatoria no estaría en acción, pero pues aquí podemos hacerlo. Aspectos negativos también los hay. Considero que el Internet nos aleja de las personas que están cerca o alrededor de nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado y es algo que ahorita se trata de rescatar? Estamos con el celular y aquí al lado la mamá, el papá, la pareja y nosotros metidos en el celular platicando con alguien que está lejísimos en lugar de platicar o conversar con las personas que tenemos cerca. Es lo que vamos a mencionar en cada uno de los aspectos. En cuanto a la libertad, creo que la televisión nos informa de eventos mundiales. Libertad, la información que se ve en televisión es filtrada por los grandes poderes. Aquí vamos a expresar nuestro punto de vista en cuanto a nuestra cotidianeidad, recuérdenlo. ¿Ok? Y esta es nuestra actividad integradora. Agregamos nuestras fuentes, lo guardamos con la nomenclatura que nos solicita. Y esta es la actividad integradora 6. Ahora me voy. ¿Qué otras actividades vamos a desarrollar? Tenemos nuestro foro aprendiendo. Recuerden de la importancia de participar en el foro. Créanme que nos va a ayudar. Cada uno desde nuestro contexto, desde lo que vivimos, vamos a escribir, vamos a dar nuestras aportaciones. Y puede ser que yo eso no lo conozca, o bien sí lo conozca, pero no haya caído en cuenta de la importancia que puede tener. De ahí la importancia de intercambiar opiniones. Participemos en el foro aprendiendo. Asimismo, nuestras actividades formativas que nos ayudan a rescatar aspectos importantes a incluir en nuestras actividades integradoras. Mundo Actual y Mundo Actual 2. Posteriormente, actividad socioemocional. Llevo a la práctica mi conciencia social, el tema de esta semana. Saben, descarguen el PDF que está en el corazoncito de actividad socioemocional. Ya asistieron a la sesión tutora y van a responder el cuestionario enviándolo en la plataforma. Por último, no dejen de opinar sobre su servidora, asesor virtual, asimismo del módulo. Tenemos 2 cuestionarios y estas respuestas, esta participación se cuenta dentro de la actividad en la plataforma. No importan sus opiniones, ¿ok? Me refiero a que no afecta si son positivas o negativas respecto a mí. Todo es válido y de todo aprendemos, pero sí es importante que lo hagan para que les sume a su participación dentro de la plataforma. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación. Me voy con las dudas que tengan, no sin antes compartirles esta caricatura irónica. Dice, qué brava es la crisis. Yo antes iba al psicoanalista en taxi y ahora me tengo que conformar con contarle todo al taxista. Y le responde el taxista, hable tranquilo, yo ahora tengo un taxi, pero en realidad soy psicoanalista. La verdad es que cualquier trabajo es respetable siempre y cuando lo hagamos con amor. Hay que verle el lado positivo a todo. Voy con ustedes y los escucho si gustan prender su micrófono o escribir. ¿Tenemos alguna duda, comentario, algo que externar respecto a los contenidos, a las actividades?
Tengo a Ari, tengo a Carla. Yo tengo una duda, bueno, una pregunta. Claro, Ari, dime. ¿De cuántas páginas debe ser el ensayo? O sea, ¿no hay un límite en específico o debe haber un límite en específico? Mira, si no lo puse, yo creo que no lo hay. Enseguida te respondo. La verdad es que no recuerdo. Hay veces que sí nos marcan, por ejemplo, para la próxima semana van a realizar otro ensayo y este sí tiene una extensión bien delimitada. Si recordamos en las instrucciones, bueno, no es cierto, en la rúbrica tampoco nos dice que cubra la extensión solicitada. Pero para no fallarle, voy a revisar nuevamente el ensayo, que es nuestra actividad 6. No, no nos marca una extensión obligatoria. No dice mínimo ni máximo. Ok. Dice, elige un desafío contemporáneo revisado en la semana, identifica las repercusiones, realiza una reflexión. Lo que sí es un hecho es que no te vas a llevar menos de una cuartilla para poder externar todo esto. Yo digo, bueno, a mí me ha dado, o sea, como que hay mucho de qué hablar, sobre todo que estamos incluyendo el tema de nuestra cotidianeidad y cómo repercute en nuestros derechos humanos. Entonces, entre la introducción, pues tengo al menos 5 líneas. La conclusión serán al menos otras 6 líneas. Estoy hablando ya casi de media cuartilla. Entonces, el resto de mi ensayo, pues tendrá que ser la otra media cuartilla y tal vez un poquito más. Estoy hablando de un mínimo. Ok, muchísimas gracias. Por nada, Dari. ¿Alguna otra duda? Carla, José Luis. Yo por mi parte entendí todo, no tengo ninguna duda. Ok, muchas gracias, Carla. José Luis, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias, maestra. Perdón Bueno, si entré tarde y todo, pero tuve que ir a una misa. hoy espero que no sea, bueno, que la misa haya sido normal, nada malo. No, nada malo. Aunque sí me tuve que conectar por el coche y todo. Y tuve que hasta mutear porque teníamos música para que no interviniera la clase. Ok, no te preocupes. Pero bueno, si quieres revisar algún contenido, ya sabes que les subo el link de nuestra sesión. Y aún así, si ahorita tienes una duda que recuerdes de las actividades o los contenidos, pues tu pregunta. Hasta ahí por el momento no, maestra. Cualquier Ok, cosa yo le mando algún mensaje y todo. ok, claro que sí. Bueno, pues si no tenemos dudas, no me queda más que agradecerles su compañía, desearles una semana llena de aprendizaje significativo para la vida y sobre todo que reflexionamos en todos los sucesos que han ido ocurriendo a lo largo de la historia, aquellos eventos o desafíos que todavía repercuten y con los cuales estamos luchando. Hoy en día no deberíamos de batallar con la exclusión, con temas de desigualdad, pero bueno, todavía se padece y está en nosotros, en nuestra participación, poder mejorar y obtener una buena calidad de vida para cada uno de nosotros. Éxito y que tengan una excelente velada.